Capítulo 484 Peleando capa tras capa 1. Un contrato. El nieto del posadero, Sully, suspiró mientras se dejaba caer frente a Cale. Cale miró a Sully mientras comenzaba a hablar. Ya sabes que es un elemental el que vaga a tu alrededor. La última vez que estuvo en esta posada, la abuela posadera había dicho algo mientras miraba al elemental de fuego deambulando por Sully. Mi esposo me dijo cuando dije que podía verlos. Dijo que eran elementales. Me sentí aliviado de que mi hija no pudiera verlos. Me preocupaba que ella fuera como yo y pudiera verlos. Porque me sedujeron. Me instalé en esta tierra de la desesperación para poder vislumbrarlos cuando aparecieran. Pero este maldito lago sedujo a la gente incluso si no podían ver a los elementales. La abuela había dicho que había construido su casa en este pueblo porque se enamoró de los elementales. Sully la había oído contar esta historia a Cale y los demás. Sí. Sully continuó suspirando. Cale continuó mirándolo antes de apartar la mirada. Humano. La anciana está sonriendo. Yo sé, ¿verdad? La abuela de Sully sonreía mientras miraba a Cale. Cale escuchó la voz del elemental de viento en ese momento. El bebé elemental de fuego está triste. Caos, destrucción, dolor, es lo que está diciendo. Naturalmente, ignoró los locos comentarios del elemental de viento. No quieres contratar al elemental. Cale prefirió ser franco en lugar de andarse por las ramas. También le sucedió lo mismo a Sully. El joven de aspecto inocente con cabello castaño y pecas en el rostro comenzó a hablar. Yo, pensé que me estaba jugando. Comillas. Miró hacia la bola de fuego junto a Cale con ojos llorosos. Un fuego rojo pasa al azar por mi ventana cuando trato de descansar un poco después del trabajo. ¿Sabes lo sorprendido que estaba la primera vez? Me asusta así todas las noches. Empezó a tirarse del pelo con las manos. Cale escuchó la voz urgente del elemental de viento en ese momento. No es así. El elemental de fuego dijo que esperó hasta que terminó con el trabajo y se acercó a él para acercarse. Envíe el mensaje rápidamente. Urgente, urgente. Cale abrió la boca para hablar. El elemental de fuego dice que esperó hasta que terminaste con el trabajo antes de acercarse a ti para acercarse. Ya veo. Puedo entender eso. Pero ya ves, ¿sabes lo que hace cuando voy a la cocina a trabajar? El fuego en la forja de la cocina se dispara de repente. ¿Sabes cuánta comida terminé quemando por eso? Cale entregó la respuesta urgente del elemental de viento. Acerca de eso, el elemental de fuego quería contratar contigo y pensó que debería mostrarte sus poderes para hacer eso, y la única oportunidad que tenía era cuando llegabas al fuego dentro de la cocina. Así es. Dice que quería mostrarle al humano el poder del rayo de fuego y el mar de fuego. No compartió esa parte. Adicionalmente, Sully todavía tenía más que decir. Puso en llamas algunas de las prendas de los clientes. Incluso prendió fuego a su comida. Es por eso que hay un rumor de que la posada tiene un fantasma de fuego poseyéndola. Dice que todos esos borrachos causan alboroto y te ponen las cosas difíciles. Que incluso intentaron meterse con tu abuela. Los hombros de Sully temblaron después de escuchar la respuesta de Cale. Comillas. Ahora que lo pienso, ese fue el caso. Sí, dice que estaba tratando de protegerte. También dice que en realidad no los iba a lastimar, solo los estaba asustando. La voz de Sully se fue haciendo más suave y más débil. Luego comenzó a fruncir el ceño como si estuviera tratando de pensar en algo antes de comenzar a murmurar en voz baja. Comillas. Pero la bolsa de un cliente que fue atacado así y se fue terminó ardiendo. Dijo que el fantasma de fuego de aquí le hizo daño. Ese cliente dijo, espera, no te dejaré solo. Murmuraba para sí mismo que iba a traer a algunos aventureros que conocía para provocar una escena. De verdad. Sí. Por eso quemó su bolso y lo dejó sin un centavo. Cale se dio cuenta de la extraña atmósfera. Sully se quejaba de que el elemental de fuego le había hecho daño y que le molestaba, pero era comprensible después de escuchar el lado de la historia del elemental de fuego.
Parece que no le desagrada el elemental de fuego. Kale empezó a hablar de nuevo. Es porque es un bebé elemental de fuego que tiene menos de 2 años. Oh, es muy joven. Los ojos de Sully se abrieron de par en par. Parece que le gustas mucho. Así es, el elemental de fuego dice que le gusta este posible contratista cero. El elemental de viento aceptó rápidamente. Kale, que estaba a punto de ignorar los comentarios, no pudo evitar temblar de miedo. Él dice que, al igual que tiene el poder explosivo de destrucción dentro de su linda apariencia de bola de piel, este joven es el mismo. Parece inocente por fuera, pero tiene el potencial de un rayo de fuego aterrador dentro de él. Este chico tiene algo así. Kale no podía creerlo. Luego notó que Sully miraba hacia su abuela. Luego se mordió los labios y comenzó a hablar. De todos modos, no estoy interesado en contratar o en esa bola de fuego. Eso es una mentira. El elemental de fuego dice que siempre mantenía la ventana abierta cuando nevaba o llovía y la cerraba cuando entraba. También preparó un pequeño horno para que el elemental de fuego descanse en la esquina de su habitación. La expresión de Kale se volvió aún más extraña. ¿Realmente no estás interesado? La abuela empezó a hablar en ese momento. Tess, realmente no puedes hacer nada con la sangre. Los hombros de Sully comenzaron a temblar. Construí mi casa en este pueblo porque me sedujeron los elementales. Mi hija y mi yerno eran punks que necesitaban vivir aventuras para vivir. El abuelo de ese punk también era un aventurero. ¿A dónde podrían ir esos genes? La mirada de Sully se dirigió lentamente hacia su abuela. La abuela le sonrió a su nieto. Estás tratando de ignorar al elemental y atarte a la posada por culpa de tu abuela. Pensaste que no me daría cuenta de eso. Los ojos de Sully se abrieron de par en par y evitó la mirada de su abuela. Miró a Sully con simpatía. Hablando honestamente, su capacidad para administrar esta posada se estaba desmoronando día tras día. La posada no le daba mucho dinero, pero no tenía forma de sobrevivir en este lugar frío si ni siquiera podía administrar este lugar. ¿Cómo podía su nieto no saber eso? Él sabe, es por eso que este buen punk vive con los ojos y los oídos cerrados. Por ejemplo, ignorando al elemental. Había visto a Sully buscar al elemental de fuego mientras estaba en el pasillo. Conocía bien a su nieto. Solo hay una cosa que esta abuela quiere de ti. Sully estaba mirando al suelo. Sabía lo que iba a decir su abuela. No mueras antes de que yo muera. Y vive tu vida haciendo todo lo que quieras hacer. Por eso había evitado al elemental. No podía oír su voz, pero recordó cómo había respondido la bola de pelo roja de acuerdo a sus emociones. El silencio llenó el área. Solo el grupo de Kale estaba en la posada porque no tenía muchos clientes en general. Humano, se siente un poco triste. También es conmovedor. La voz de Raon resonó en la mente de Kale. No era solo la voz del joven dragón. Caos, destrucción, paz. Tanto yo como el bebé elemental de fuego estamos llorando. El bebé elemental de fuego dice que su contratista realmente es una persona cálida con el destino de destruir el mundo. Destruye toda la oscuridad. Kale, que volvió la cabeza porque su mente estaba llena de ruido, notó a Choyan. Choyan estaba parado allí como si estuviera pensando en algo. ¿Qué pasa con él? Kale había encontrado extraño que Choyan pareciera estar pensando en algo desde que dejaron la aldea del árbol del mundo. Choyan lo miró en ese momento y comenzó a hablar. Kale, Nim. Kale lo miró con una mirada que decía, ¿qué? Choyan comenzó a hablar en voz baja como si estuviera respondiendo a la mirada. ¿Por qué crees que masacraron a la gente de Harris Village? Lo hicieron solo para obtener maná muerto del bosque de las tinieblas para dárselo a las sirenas. Comillas. Sucedió cuando Kale se estremeció después de ver la mirada cruel de Choyan. Sully empezó a hablar. Estoy seguro de que me gustaría irme si contrato al elemental. Entonces puedes irte. La abuela respondió sin rodeos. Entonces, ¿qué hay de ti, abuela? Las pupilas temblorosas de Sully se dirigieron hacia su abuela. Cuando su abuela estaba a punto de hablar. Verás,
Sully pudo ver a Kale sonriendo mientras agitaba la pierna de pollo en su mano. Comillas. Tengo mucho dinero. Disculpa. Alquilaré esta posada. El alquiler debería ser suficiente para que su abuela viva en paz. También contrataré a tu abuela si lo desea. Ella puede ser gerente de posada. Disculpa. Sully, la abuela e incluso los elementales miraron a Kale con extrañas expresiones. Dirijo un negocio de posada. Así es, humano, eso es. El invisible Raon agitó sus alas. Kale continuó hablando. Es una posada que contrata empleados que pueden enfrentarse a la mayoría de los aventureros o matones podridos. Sí, de verdad. Son muy fuertes porque son originarios de los famosos bandidos del Monte Leb. El idioma se puede manejar con un dispositivo mágico. O eso podría hacer que Ron sometiera a los empleados bandidos a un entrenamiento riguroso para que aprendieran el idioma. No tenemos ubicaciones en el continente occidental, pero tenemos la posada número 1 en el continente oriental. Se encogió de hombros ante el dúo abuela-nieto que lo miraba con expresiones en blanco. Luego añadió: no hay necesidad de preocuparse por no ganar dinero. Existe una forma potencial de generar nuevos ingresos. Humano, ¿cómo vamos a ganar dinero? Kale comenzó a sonreír. Pensó en los elfos que decían que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa y en los punks del gremio de mercenarios que estaban pensando en venir al continente occidental. Todas eran personas que ya se habían beneficiado mucho de Kale o se beneficiarían en el futuro. Entonces, ¿no debería beneficiarme yo también de ellos? La casa Molan también necesitaba dar a conocer oficialmente su presencia en el continente occidental. Se imaginó la posada número 2 de Hope and Adventure Lovingin cuando empezó a hablar. Puedo pagar el alquiler por adelantado si tú también quieres. Yo me ocuparé de todo. Luego le hizo una pregunta a Sully. ¿Qué quieres hacer? Sully sintió como si un halo dorado fluyera de Kale. Luego vio la bola roja de hilo retorcerse y dibujar algo en el aire. Se desenredó como un hilo mientras creaba letras en el aire. Esto era algo que solo Sully y su abuela podían ver. Menor que yo también quiero ser parte de la familia. Mayor que... Sully miró a su abuela antes de asentir con la cabeza hacia la bola de pelo roja. Sully había crecido solo con su abuela y su abuelo fallecido. Había visto a numerosos viajeros pasar y marcharse. Miró hacia ese ovillo de hilo que era lo único que no se había apartado de su lado y empezó a hablar. Comillas. Yo, y mi abuela queremos ser familia con ese elemental de fuego. Chispas ardientes destellaron en el techo de la posada. Cajajaja, el bebé elemental de fuego está animando. Caos, destrucción, amor. Cajajaja. Kale ignoró al loco elemental de viento y extendió su mano hacia Sully. Entonces, hacemos un trato. Disculpa. Nada en el mundo. Es gratis. Kale miró hacia la persona que lo interrumpió y terminó la oración. La abuela estaba sonriendo. Kale le devolvió la sonrisa y le hizo una pregunta a Sully. ¿Volverás a mis condiciones? Luego extendió su mano. Jaja. Sully sonrió con torpeza y empezó a hablar. Podemos darnos la mano después de que te limpies. Kale rápidamente limpió la salsa de su mano. Asterisco. Humano. Volveremos por el elementalista y el bebé elemental de fuego. Sí, regresaremos en 3 días. Kale, que terminó de hacer el trato, se fue con Raon y Choyan mientras se dirigían a su próximo destino. Le había pedido a la sacerdotisa elfa Adite que cuidara de Sully y de la abuela. Dios mío, un elfo. Sully estaba asombrado mientras que la abuela se sorprendió después de ver al elfo aparecer en la posada. Adite aquí te ayudará a contratar al elemental. Encantada de conocerte. Adite fue bastante respetuoso con los 2 humanos. Dios mío, ese alborotador número 1, no importa. Estoy tan feliz de ver que alguien está dispuesto a contratar a ese lindo elemental de fuego.
Definitivamente te ayudaré a crear un contrato firme y seguro y te enseñaré formas de manejar ese problemático, algunas artes elementales simples. Tanto Adite como Sully parecían entusiasmados. La abuela pareció satisfecha. Kale, gracias. El elemental de fuego dice que está feliz de haber contratado al humano. Felicidad. Destruye pronto la oscuridad. Gran explosión. Pronto será posible un mar de fuego. Es lo que dijo. Todo terminó bien, incluidos 2 elementales felices. Muchas gracias, Kale, Nim. Ese elemental de fuego era uno al que incluso los elfos temían, de todos modos, un niño al que todos evitaban. Ese elemental de fuego debería calmarse ahora que conoció a un contratista tan amable. Estoy tan aliviado. El lago debería estar a salvo de quemarse ahora. Kale no podía compartir los rasgos de Sully y la determinación del elemental de fuego ante el aliviado Adite. Kale, Nim, entramos. Kale, que salió de sus pensamientos, asintió con la cabeza hacia Choi-An, que tenía la mano en el pomo de la puerta. Sí. Screech. El palacio del reino de Rohan. Esta puerta simple y vieja que era diferente a las otras puertas limpias con artesanía experta se abrió lentamente. Revelaba lo que había dentro de la habitación. Actualmente estaba en medio de la noche oscura. Solo una persona estaba sentada allí bajo la luz de la luna que brillaba en la habitación vacía. Bienvenidos. Alberu Crossman. Estaba solo en la gran biblioteca del Palacio Rohan saludando a Kale. Kale le había pedido textos antiguos con información sobre la puerta al mundo demonio, así como registros antiguos sobre la familia real Crossman y el reino de Rohan. Estaba aquí para escuchar lo que había encontrado Alberu. Su Alteza. Kale lo saludó y trató de entrar. Detente. Sin embargo, Alberu mostró su palma para detenerlos. Guardias, bibliotecarios y administradores. No había nadie más que Alberu. Señaló a Kale. Entra solo. Solo a Kale se le permitió entrar. Choi-An y Raon no pudieron entrar. No dijiste que querías escuchar un secreto. Alberu estaba allí de pie con una extraña sonrisa que parecía estar llena de amargura y angustia. Bueno, si lo que quiero escuchar es un secreto, entonces. Kale sonrió mientras entraba a la biblioteca. Entraré felizmente. Capítulo 485 Pelando capa tras capa 2. Kale miró hacia atrás y comenzó a hablar antes de caminar más. Espérame fuera de la puerta. Choi-An asintió en silencio con la cabeza y comenzó a cerrar la puerta. Humano, estaré esperando con Choi-An. Raon también se despidió de él sin entrar. Screech. La puerta se cerró lentamente, hasta que... ¡Boom! Se cerró por completo y Kale no pudo ver el exterior. ¿Por qué estás ahí parado sin comprender? Kale se apartó de la puerta y miró hacia adelante después de escuchar la voz de Alberu. ¿No vienes? Kale se encogió de hombros y comenzó a caminar después de escuchar la voz jovial de Alberu. Tap, tap. Los dos eran los únicos aquí, así que los pasos de Kale resonaron con fuerza. Te deshiciste de todos los demás a propósito. Sí. Todos tienen el día libre hoy. Está bien. Kale se paró frente a Alberu y Alberu sacó un documento de su bolsillo y lo agitó. ¿Ves el escudo de su majestad? Kale se rió entre dientes después de mirar el documento con el escudo del rey. Es más una advertencia de no acercarse que un día libre. Sí, incluso los guardias están a 10 metros del edificio. Kale escuchó en silencio antes de hacer una pregunta. Supongo que es un gran secreto. No estoy seguro. Kale pudo ver que Alberu seguía sonriendo, pero sus ojos estaban rígidos. Sus ojos no eran normales y parecían contener angustia. Alberu se giró después de ver a Kale mirándolo y comenzó a caminar. Comillas. La gente de la familia real parece pensar que es un gran secreto. Eso significa que no cree que sea un gran secreto, Alteza. Kale caminó mientras miraba la espalda de Alberu y pronto escuchó el susurro silencioso de Alberu. Puedes decidir eso después de mirarlo. Alberu estaba pasando la decisión de si era un secreto o no para Kale. Por supuesto.
Pero Su Alteza parece que vamos a algún lugar extraño. La gran biblioteca del Palacio del Reino de Rohan. Esa era la biblioteca con más libros de todo el reino, así como la ubicación con los libros más preciados. La gran biblioteca del reino más antiguo del continente hizo honor a su nombre al tener varios pisos de altura, y aunque el nivel de la superficie en sí era más grande que cualquier otro edificio del reino, también tenía 3 grandes niveles subterráneos. Solo sígueme. Kale pensó que se dirigían a una habitación oculta en la biblioteca, sin embargo, Alberu se dirigió hacia el centro del primer piso de la gran biblioteca. Kale en Ituse. Hay una regla que debemos seguir cada vez que ampliamos la biblioteca. ¿Qué es? Alberu dejó de caminar. Kale miró hacia el príncipe heredero que estaba envuelto por la luz de la luna que entraba por la gran ventana del primer piso. El príncipe heredero comenzó a hablar en el centro de la luz de la luna. Asegúrate de que la mirada del sol esté siempre a tu lado. Kale recordó el diseño de la gran biblioteca que tenía muchas ventanas grandes. Y este lugar en el que estoy parado ahora mismo. Alberu se miró los pies. Él estaba en el centro de la luz de la luna en este momento, pero este era el lugar para el sol cuando estaba en su punto más alto. No lo cubras con nada. Alberu sacó del bolsillo una cajita de madera. Clic. La caja se abrió fácilmente. Había un pequeño sello en la caja. Era un sello de hierro que parecía muy antiguo. Esto es algo que solo el jefe de la casa de la familia Crossman puede poseer. Kale se estremeció ante la explicación de Alberu. Alberu, que se dio cuenta de la razón detrás de esto, sonrió cuando preguntó. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendido de que dije la casa Crossman y no la familia real Crossman? De todos modos, esto es algo que solo la cabeza puede tener. Alberu miró el viejo sello en su mano con una expresión extraña. Kale tenía una expresión similar en su rostro cuando abrió la boca para hablar. Comillas. Lo tomaste prestado de su majestad. Pedir prestado. La expresión de Alberu se volvió fría al mirar el sello. Es mía. El trono del reino de Rohan todavía pertenecía a Zed Crossman. Kale había oído que el príncipe heredero Alberu todavía acudía al rey para obtener permisos sobre decisiones importantes. Aunque el príncipe heredero se encargó de la mayoría de las cosas dentro y fuera del reino. Hubo mucha charla sobre por qué todavía no había tomado el trono. Kale había pensado que Alberu estaba esperando convertir el reino ruano en un reino más fuerte o en un imperio antes de ascender al trono. También pensó que podría deberse a que el continente estaba bastante caótico en este momento. Pero no fue eso. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. Su Alteza ya era la cabeza. Bueno, no estaré en desacuerdo con tu declaración. Las comisuras de los labios de Alberu también se torcieron. Luego, rápidamente continuó hablando. No había textos antiguos en la gran biblioteca del reino de Rohan que discutieran la puerta al mundo demonio. Investigué porque pensé que podría haber algo similar, pero no había nada. Alberu había buscado el nombre Puerta al Mundo Demonio, así como las 3 áreas restringidas del continente del Este. Sin embargo, no había nada en los textos antiguos y solo unos pocos registros al respecto en documentos recientes sobre la Puerta al Mundo Demonio, que es una de las 3 áreas restringidas. Sin embargo, había algunos textos antiguos sobre el mundo demoníaco y la raza demoníaca que organicé para ti, así que llévalos contigo más tarde. Toma también la información reciente sobre la puerta al mundo demonio. Muchas gracias. No hay necesidad de agradecerme solo por eso. Comillas. Su Alteza, ¿qué está haciendo? Kale comenzó a fruncir el ceño. Comillas. Esa expresión profana sigue siendo bastante terrible sin importar cuántas veces la vea. Alberu comentó antes de cerrar los ojos. Luego se arrodilló en el suelo. Sus manos tocaban las baldosas del suelo. Está por aquí en alguna parte. ¿Estás buscando un lugar para poner el sello? Sí. Debería ayudarte. Haces que cada situación sea más grande, así que quédate ahí y observa. Kale parecía molesto. ¿Cómo podría hacer más grande la búsqueda de un lugar para poner el sello?
Sin embargo, Alberu, que tenía los ojos cerrados, no pudo ver la expresión de Kale mientras se concentraba en tocar el suelo. Lo encontré. Luego abrió los ojos. Inmediatamente comenzó a hablar. Me asustaste. ¿Cómo? Alberu frunció el ceño mientras miraba a Kale, que estaba agachado justo frente a él, antes de mover la mano que sostenía el sello con una expresión que parecía estar diciendo que no tenía sentido hablar con Kale. Kale. Sí, señor. Les contaré acerca de la regla final de esta biblioteca. Volvió a cerrar los ojos y puso el sello en su mano derecha en el pequeño espacio debajo de su mano izquierda. Este lugar donde toda la mirada del sol cae. El viejo sello tocó el espacio que sería difícil de ver a simple vista. Alberu giró su mano derecha. Cierra tus ojos. Clic. Kale se dio la vuelta después de escuchar un pequeño clic. Esto. Kale se dio cuenta de por qué otros no podían entrar aquí hoy. Las estanterías empezaron a moverse. Todos los estantes del primer piso comenzaron a moverse lentamente. Kale se volvió después de escuchar la voz de Alberu. Alberu tenía los ojos abiertos y enfocados en un lugar cuando comenzó a hablar. Este lugar donde cae toda la mirada del sol. Cierra tus ojos. Entonces llegarás al lugar donde podrás evitar la maldición. Kale también miró hacia la misma dirección. Vio un espacio creado por las estanterías móviles. Es oscuridad. Se creó un lugar donde no podía llegar la luz. La luz del sol tampoco llegaría a este lugar durante el día. Alberu caminó hacia él y Kale lo siguió. Muy bien, bajemos. El lugar cubierto por las estanterías tenía una escalera que bajaba. Es un camino hacia el segundo piso del sótano. Eso fue todo lo que dijo Alberu antes de comenzar a bajar sin dudarlo. Kale lo siguió en silencio. Tap, tap. Una antigua escalera de piedra que se dirige al subsuelo. CHHHCHHH. Las antorchas mágicas en las paredes de la oscura escalera se encendieron cuando Kale y Alberu bajaron. ¿Por qué no dices nada? Kale, que caminaba detrás de Alberu, escuchó la voz de Alberu. Estoy seguro de que me lo contará todo, Alteza. Dios mío. Alberu movió la cabeza de un lado a otro. ¿No sientes curiosidad a pesar de que usé la palabra maldición? Comillas. Eres tan, un lindo Dongsaeng. Dejó escapar un suspiro y continuó hablando. Todavía faltaba algo de tiempo antes de que llegaran a su destino. Hay muchos registros sobre la familia real Crossman desde la creación del reino de Rohan. Por supuesto. Como la familia real más antigua del continente, tanto el reino de Rohan como el resto del continente tenían muchos registros sobre el reino de Rohan. Sin embargo, no hay muchos registros relacionados con la propia casa Crossman. Kale podía decir que Alberu estaba diferenciando a la familia real Crossman y la casa Crossman desde antes. Los registros de la casa Crossman se transmiten principalmente verbalmente. Además, esos registros solo se transmiten a los descendientes y a nadie más. Esa es la regla. Kale estaba pensando que había tantas reglas. Para ser sincero contigo. Tap. Alberu dejó de caminar. Había una puerta de piedra frente a él. Nadie conoce el comienzo de la casa Crossman. El comienzo. Sí. No hay constancia del primer cabeza de familia. Solo hay registros que se han transmitido oralmente de generación en generación. Alberu se dio la vuelta y miró a Kale. Hay algo así en uno de esos discos registros. Da la vuelta al mundo una y otra vez. Sigue haciéndolo hasta que te dé la revelación para ir a la Tierra de Roca. La tierra llamada Tierra de Roca y tenía la leyenda del guardián de Boulder. El reino de Rohan que se construyó en esa tierra. Ve a esa tierra, crea un reino y gobierna sobre ella. Alberu puso el sello en el agujero en la superficie de la puerta de piedra. Clic. La puerta de piedra se abrió sola con un ruido silencioso. Alberu se hizo a un lado y Kale miró hacia la puerta que se abría al escuchar la voz de Alberu. El jefe de la casa Crossman gobernaba el reino de Rohan. Recordó esta única cosa mientras hacía aquello. Ah. Kale dejó escapar un grito ahogado. Screech boom. Dentro de la puerta abierta. Apareció una pequeña cámara de piedra.
Estaba tan desolado y frío como una celda de prisión. Y en una pared de esa cámara de piedra había una gran roca en lugar de una pared. Había palabras escritas en la roca. Menor que descendientes de la sangre maldita, mayor que... ¿Qué? Sangre maldita. ¿No es la casa bendecida por el dios Sol? La mirada de Kale se volvió rápidamente hacia Alberu. Alberu señaló hacia la roca. Lee el resto. Kale volvió la cabeza. Vio el resto de las declaraciones escritas en la roca. Menor que el toque del dios Sol siempre estará a tu lado, mayor que menor que nunca pongas tus ojos en conquistar el cielo, mayor que menor que el sol siempre saldrá, mayor que menor que en el momento en que la oscuridad sea sembrada en sus cuerpos. Mayor que menor que en el momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en la cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará, mayor que... Clic. Kale volvió la cabeza después de escuchar un ruido. El cuarto de elfo oscuro Alberu Crossman estaba parado allí con su magia de tinte quitada. La casa Crossman siempre encontró importante la apariencia del jefe. Fue porque estaban preocupados por un atributo diferente que podría estar mezclado. Se señaló a sí mismo. No se pueden mezclar con el atributo de oscuridad como yo. Por eso me escondí. Tenía una sonrisa torcida en su rostro. Ahora bien, este es el increíble secreto de la familia real Crossman. Esa sonrisa torcida tenía tanto dolor como vergüenza para él. Al mismo tiempo también tenía su inquebrantable orgullo propio. Comillas. Alberu jadeó después de ver a Kale mirando fijamente al techo. Este punk también estaba pensando que no debería ser rey. Alberu no confiaba en tales registros. Por eso se había azotado a sí mismo para esforzarse por hacer lo mejor que podía. Disculpe, Jung, Nim, no, Su Alteza. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendido? Al ver a Kale en Ituse tan consternado. Alberu no pudo ocultar su amargura. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de concentrarse en la amargura de Alberu. Escuchó una voz en su mente. Ahora que lo pienso. La Super Rock añadió con indiferencia. Este niño príncipe heredero se parece más a la estrella blanca cada vez que lo veo. La antigua estrella blanca. Yo fui el único de nuestro lado que vio su rostro. Él se veía así, sin embargo, sus ojos eran de un color diferente. Tampoco sé sobre el color de su cabello. Ambos estábamos cubiertos de sangre mientras luchábamos. Oh, ¿viste su cara? Nunca lo vi porque siempre llevaba una máscara blanca. Fui el último en la pelea. Vi su rostro como la antigua estrella blanca y ambos morimos. Oh, asombroso. El tacaño del fuego de la destrucción y el adoquín gigante aterrador charlaron tranquilamente entre ellos. La mente de Kale se movía rápidamente cuando eso sucedió. Descendientes de la sangre maldita. Nunca pongas tus ojos en apoderarse del cielo. Y una persona con oscuridad por dentro. Esto podría fácilmente considerarse como alguien que tiene el atributo oscuridad. Por ejemplo, personas como los elfos oscuros y los magos negros. Sin embargo, se podría considerar algo más si lo pensara de manera un poco diferente. Oscuridad. ¿Qué pasa si considero que ese es el mundo de los demonios? Kale ya estaba pensando que el antiguo poder del atributo cielo en posesión de la estrella blanca era del mundo demonio. Además, el dios Sol trató de atar a la casa Crossman donde su mirada pudiera alcanzar. Quería mantener sus ojos en los descendientes de la sangre maldita. Esto. Pensamientos impactantes continuaron llenando la mente de Kale. La Super Rock empezó a hablar de nuevo. Cuanto más veo a este príncipe heredero, realmente se parece a la antigua estrella blanca. Por supuesto, este príncipe heredero es más guapo. ¿Por qué no me di cuenta hasta ahora? Hijo de, ¿por qué me dices eso ahora? Kale inconscientemente comenzó a hablar. Su Alteza. Sí, ¿qué es? ¿Crees que no debería ser Tei? Alberu tenía una sonrisa burlona en su rostro cuando escuchó la voz de Kale. Creo que tu antepasado fue un criminal. Los dos solo se miraron el uno al otro con expresiones estúpidas en sus rostros. Capítulo 486 Pelando capa tras capa 3.
Comillas. ¿Qué hay de mi antepasado? Comillas. Dije que era un criminal. ¿Hay algún problema con mis oídos? Alberu no parecía nada majestuoso cuando se metió el dedo en la oreja. Creo que algo me bloquea los oídos. Ah, entonces debería explicarlo con más claridad. No hay necesidad. Mi antepasado fue un criminal, jaja. ¿Cómo pude oír semejantes tonterías? Ja. Su Alteza ha escuchado correctamente. Kale y Alberu se miraron de nuevo como un par de imbéciles. Los dos guardaron silencio por un rato. Alberu pronto comenzó a fruncir el ceño. Esto es probablemente lo más impactante que he escuchado en mucho tiempo. ¿Es eso así? ¿Es eso así? Alberu empezó a fruncir aún más el ceño. Estaba planeando contarle sobre el secreto de la familia real y hablar sobre si merecía ser rey. Entonces, ¿qué diablos pasa con esta tontería? Había decidido compartir este secreto con Kale Enituse. Ya era prácticamente el jefe de la casa Crossman ya que tenía el sello, pero el rey Zed Crossman se había opuesto seriamente a su decisión. Alberu había ignorado esa oposición y trajo a Kale aquí. Kale debió haber pedido información sobre la familia real Crossman porque pensó que podría ser útil luchar contra la Estrella Blanca. Alberu también lo sabía y quería ayudarlo a derrotar a la Estrella Blanca. Sin embargo, también había otra razón. Mi debilidad. Sus acciones de hoy mostraron prácticamente a Kale Enituse su debilidad. Primero fue la debilidad de la familia real. Se dice que la familia real Crossman recibió la bendición y protección del dios Sol. Sin embargo, al mirarlo más profundamente, fue una maldición más que una bendición. El poder y la fama de la familia real Crossman caerían al suelo si esto fuera revelado. El segundo fue su debilidad. El hecho de que tuviera sangre de elfo oscuro y el atributo de oscuridad dentro de él. Según la maldición, alguien que nunca debería convertirse en el jefe de la casa Crossman había engañado a la familia para que se convirtiera en jefe. Alberu pudo revelar estos dos secretos y debilidades porque fue Kale. Porque se dio cuenta de lo que era. Este bastardo era alguien que había reconocido que era un cuarto de los elfos oscuros pero no tenía sentimientos negativos hacia ellos. Este bastardo fue alguien que lo ayudó. Este bastardo era similar a él. Por eso había traído a Kale Enituse hoy aquí con el corazón apesadumbrado. Pero ahora está diciendo tonterías. Había pensado que Kale tenía un tornillo suelto con bastante frecuencia, pero Alberu no podía dejar de fruncir el ceño. Empezó a hablar casi como si estuviera suspirando. ¿Ves esas palabras en la roca? Sí, señor, puedo. Ah, este bastardo. Alberu contuvo su enfado y continuó hablando. Esa roca es el único registro de la casa Crossman además de la información transmitida oralmente. Alberu se centró en una frase sobre la roca. Menor que en el momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará mayor que. Dice que el mundo se convertirá en un caos si alguien con oscuridad se convierte en el rey del reino de Rohan o en el jefe de la familia casa Crossman. Supongo que sí. ¿Qué? Alberu se quedó sin palabras después de escuchar a Kale estar de acuerdo con eso tan fácilmente. Entonces se dio cuenta de algo. Comillas. Pensé que sería diferente. Pensó que Kale no actuaría así. Pensó que Kale leería esas palabras y diría algo como, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la maldición del dios Sol? Oscuridad mi C asterisco lo. Eso fue lo que pensó que Kale diría. Ah. Alberu se dio cuenta de que esperaba oír algo de Kale y se echó a reír. Quería escuchar a Kale decir, olvídate del registro y haz un buen trabajo gobernando el reino. Alberu levantó inconscientemente la mano para cepillarse la cara. Se estaba sintiendo muy extraño en este momento. Era difícil describir la emoción que estaba sintiendo en ese momento. Abatimiento. Decepción. Quizás vergüenza. ¿Cómo debería explicar esta emoción? No podía decirlo. Simplemente puso una majestuosa sonrisa en su rostro como lo hizo cuando se enfrentó a sus vasallos. Luego se volvió hacia Kale. Kale,
Debería ser terrible si me convierto en rey debido a la maldición del dios Sol, ¿verdad? Kale comenzó a fruncir el ceño en ese momento. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué estás tratando de decir? Kale refunfuñó en voz baja como si estuviera hablando consigo mismo antes de ignorar a Alberu y caminar hacia la roca. Alberu siguió rápidamente detrás de Kale después de ver su reacción inesperada y comenzó a hablar con urgencia. Algo parecía extraño. Habrá una maldición si un elfo oscuro como yo se convierte en rey. Disculpa. Algo terrible pasará por mi culpa si lo que está escrito en la roca es cierto. Soy alguien que no debería existir en la casa Crossman. No lo creo. Comillas. Alberu pudo ver una expresión en blanco en la expresión de Kale. Alberu Crossman, Su Alteza, su existencia es natural. Alberu se estremeció y repitió las palabras de Kale como si se las estuviera diciendo a sí mismo. Comillas. Se supone que debo estar aquí. Yo. Sí, señor, estás destinado a estar aquí. Increíble. Alberu abrió inconscientemente la boca y replicó el comentario de Kale. Pero estuviste de acuerdo con lo que dije antes. Dijiste, supongo que sí. Cuando dije que el mundo se volcaría y la maldición del dios Sol llovería de alguien con la oscuridad convertida en rey. ¿Qué? Eso era lo que decía la expresión de Kale. Luego comenzó a murmurar, la maldición de dios Sol, mi cool asterisco. Habían salido las palabras que Alberu esperaba oír. Sin embargo, no podía entender qué estaba pasando porque su mente estaba hecha un desastre en este momento. El caos era visible en su rostro. Kale miró a Alberu como si estuviera siendo raro. ¿Por qué esta persona inteligente está actuando así hoy? Kale tuvo este pensamiento porque no tenía idea de cuánto había pesado en Alberu esta declaración sobre la oscuridad desde que era joven. Comenzó a hablar de nuevo porque pensó que no había explicado lo suficiente. Leí un documento antiguo. Era tan antiguo que se convirtió en polvo tan pronto como lo leí. Kale de repente comenzó a hablar de otra cosa, pero Alberu decidió escuchar en silencio. Su Alteza, su existencia es natural. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Las cosas que Kale estaba diciendo comenzaron a llenar su mente con esas palabras. Ese documento tenía información sobre la apariencia de la antigua estrella blanca. Kale dijo que era de un documento antiguo porque no podía decir que lo había escuchado de la Super Rock, uno de sus poderes antiguos. Los dueños originales de los poderes antiguos normalmente hablan con otras personas como lo hacen conmigo. No lo sabía con certeza, por lo que eligió esta otra explicación. Según lo que Bad dijo en la Isla del Viento en el pasado y lo que le dijo la Super Rock, no se podían escuchar las voces de los dueños originales una vez que los poderes antiguos se absorbieran por completo en el alma del usuario. La Super Rock dijo que la situación de Kale era única pero se lo guardó para sí mismo, ya que no tenía forma de saber si había otros como él. La aparición de la antigua estrella blanca. Sí, señor. Kale señaló hacia Alberu. Por supuesto, señaló respetuosamente con ambas manos. Su Alteza, pensé en usted tan pronto como leí la descripción. Era muy similar a la apariencia del hombre que se convertiría en el sol del reino de Rohan. Justo que. Alberu cerró la boca sin terminar la frase. Su mente rápidamente comenzó a moverse. Las manos de Kale comenzaron a moverse y se dirigieron hacia la roca en la cámara de piedra. Muy bien, entonces las palabras aquí hablando de los descendientes de la sangre maldita. Y la parte de nunca poner los ojos en apoderarse del cielo. Kale señaló la palabra oscuridad en la roca. Y finalmente, esta oscuridad de aquí. Miró hacia Alberu y siguió hablando. Su Alteza, hay algo en la que estoy hipotetizando. ¿Qué es? El atributo cielo de la estrella blanca. Creo que puede ser del mundo demonio. Alberu jadeó. Escuchó la alegre voz de Kale en ese momento. Ahora bien, permítanme explicar las palabras de esta roca usando mi hipótesis como base. Menor que descendientes de la sangre maldita. Mayor que los descendientes de la antigua estrella blanca. Menor que el toque del dios Sol siempre estará a tu lado, mayor que
Menor que nunca pongas tus ojos en conquistar el cielo mayor que. No busques el atributo cielo. Menor que el sol siempre saldrá mayor que. Menor que en el momento en que la oscuridad se plante en sus cuerpos. Mayor que. Menor que en el momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en la cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará mayor que. Si uno de ustedes recibe el poder del mundo demonio y termina en posesión del poder antiguo del atributo cielo, el cielo será destruido y la tierra temblará mientras el mundo se convierte en caos. Kale señaló las dos últimas frases. Menor que en el momento en que la oscuridad se plante en sus cuerpos. Mayor que. Menor que en el momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en la cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará mayor que. Esto parece más una profecía que una maldición. O tal vez una advertencia. Alberu se cepilló la cara con ambas manos. No. No pudo evitar reír. Abrió la boca para preguntar. ¿Qué pasa cuando dije que el mundo se convertiría en un caos si alguien con oscuridad se convierte en el rey del reino de Rohan o en el jefe de la familia Crossman antes? Dijiste, supongo que sí. ¿Por qué estuvo de acuerdo conmigo? Porque el mundo se convertiría en un caos si el bastardo de la estrella blanca se convierte en rey. Ah, este bastardo. Alberu no pudo contenerse cuando le gritó a Kale. Deberías haberte explicado claramente desde el principio si ese fuera el caso. Kale se estremeció ante el grito de Alberu que sonó como una reprimenda mientras miraba la sonrisa en el rostro de Alberu con una expresión confusa. ¿Por qué está sonriendo? A Kale le pareció extraño que Alberu estuviera sonriendo. Su Alteza. Yung Nim. Sí señor, Yung Nim. Podría ser solo una hipótesis, pero tu antepasado podría ser la antigua estrella blanca. Según lo que Kale sabía, la antigua estrella blanca apareció repentinamente en el mundo y murió en la batalla final. No hubo registros de su familia, su pasado o sus relaciones. Por eso no había forma de saber si tenía descendientes, pero por alguna razón, Kale sintió que tenía razón. De cualquier manera, no es algo bueno. Kale frunció el ceño a Alberu que parecía estar feliz por alguna razón. Alberu levantó la barbilla y le pidió que volviera. ¿Y qué? Supongo que eso es cierto. Tienes razón, no hay nada que puedas hacer al respecto. Alberu usó su mano para evitar que las comisuras de sus labios temblaran después de ver a Kale asintiendo con la cabeza. Alberu se sorprendió al escuchar que la antigua estrella blanca podría ser su antepasado. Sin embargo, él no era un villano así. Además, los reyes pasados del reino de Rohan que conocía nunca fueron malvados ni dañaron a los ciudadanos del reino de Rohan, incluso si algunos de ellos eran reyes inútiles. El reino había pasado por tiempos difíciles debido a su incapacidad para liderar adecuadamente, pero las generaciones futuras asumieron la responsabilidad y la arreglaron para que sobrevivieran hasta ahora. Ellos pensaron que podrían evitar la maldición del dios Sol solo siendo el rey del reino de Rohan. Era divertido, pero los jefes de familia de los Crossman durante generaciones habían luchado por sobrevivir. Eso resultó en que el reino de Rohan fuera el reino más antiguo del continente. El objetivo de Alberu era llevar al reino de Rohan más allá de este punto de ser solo el reino más antiguo y hacerlo aún más grande. Su Alteza, le dije que iba a encontrarme con un sabio, ¿verdad? Sí. Él respondió gentilmente a Kale y esperó las siguientes palabras de Kale con la mente relajada. Ese sabio era el árbol del mundo. ¿Quién dijo? Alberu se quedó boquiabierto. El árbol del mundo era una existencia de la que solo había oído hablar en las leyendas. Sin embargo, la expresión de Alberu se calmó después de escuchar lo que Kale dijo a continuación. Ese árbol del mundo dijo que estaba destinado a existir en el reino de Rohan, Su Alteza. Kale ahora podía decir por qué el árbol del mundo mencionaba al azar que Alberu estaba destinado a estar aquí. Por eso compartió tranquilamente sus pensamientos sin dudarlo. Yung Nim, eso no significa que te convertirás en rey y vivir como deseas es el camino correcto a seguir. El príncipe heredero realmente necesitaba convertirse en rey para que prosperara el reino de Rohan.
Kale, una vez más decidió que necesitaba presionar para que Alberu fuera rey para poder vivir en paz como un vago sin tener que preocuparse por el reino de Rohan. Kale compartió firmemente sus deseos con Alberu, quien estaba parado allí mirándolo con una sonrisa extraña. Jung, Nim, por favor, conviértete en rey. Alberu empezó a hablar como si aceptara ese testamento. Por supuesto, debo convertirme en rey. Alberu se cepilló la cara en silencio. Kale pudo ver su verdadera apariencia de cuarto de elfo oscuro cuando su magia de tinte fue eliminada. Alberu miró su reflejo en los ojos de Kale mientras comenzaba a pensar. Destino, estoy destinado a estar aquí. Alberu pensó que traer a Kale aquí era una de las mejores cosas que había hecho en la vida. Le ayudó a deshacerse de sus dudas sobre sí mismo. En silencio miró a Kale, quien parecía estar pensando en muchas cosas mientras miraba la roca antes de comenzar a hablar. Por cierto, hermanito. La estoica mirada de Kale se dirigió hacia Alberu. El reino de Molden. ¿No quieres dar la vuelta al palacio de Molden y capturar al monarca? Podía ver las comisuras de los labios de Kale temblando mientras se retorcían. Sí, Jung, Nim. Deberíamos hacerlo juntos. Capítulo 487 Peleando capa tras capa 4. Será bueno hacer eso juntos. Deberíamos hacer cosas tan divertidas juntos. Kale miró hacia Alberu, quien sonreía mientras decía que sonaba divertido. Alberu empezó a hablar después de ver su mirada. Creaste un plan así gracias a Elisnela I. Todavía tenía que escuchar por qué Kale iba a derrocar el reino moldeado. Sin embargo, asumió que era algo que tenía que ver con derribar la estrella blanca porque había escuchado que Elisne I, el monarca del reino molde, era el ilusionista, uno de los subordinados de la estrella blanca. Jung, Nim. Sí. Alberu miró hacia Kale, quien de repente lo estaba mirando con una mirada de observación en lugar de responder a su pregunta con una mirada extraña. ¿Por qué este bastardo que es genial creando situaciones que me vuelven loco mirándome así? Como Alberu tenía un sentimiento ominoso. Jung, Nim, supongo que tú también puedes luchar. Kale recordó cómo el cuarto elfo oscuro Alberu había disfrutado recibiendo la botella de maná muerto en el pasado. Alberu se estremeció. Se dio cuenta de las intenciones detrás de la mirada de Kale. Esa parece la mirada que tengo cuando encuentro a alguien útil. Alberu había visto una vez su mirada reflejada en una ventana cuando encontró un administrador útil y comenzó a hablar con él. La mirada de Kale en este momento se veía exactamente como su mirada en ese entonces. No. No podía involucrarse con este bastardo que lo volvía loco. Había una diferencia entre trabajar con Kale y volverse loco por sus acciones. No estoy peleando. Alberu meneó la cabeza con severidad. Absolutamente no pelearás. Luego se estremeció ante la pregunta de Kale. Kale había hecho esa pregunta sin pensarlo mucho, pero Alberu no lo sabía. Comillas. Por supuesto, daré un paso adelante si algo les sucede al reino de Rohan o a los ciudadanos del reino de Rohan. Ya veo. Alberu comenzó a fruncir el ceño después de ver la respuesta desalmada de Kale. Se mordió los labios mientras preguntaba. ¿Por qué mi Dongsaeng me hace esa pregunta? No deberías contarme sobre el reino de Molden. La estrella blanca está creando un árbol del mundo falso. Alberu se estremeció, pero Kale registró todo lo escrito en la roca antes de continuar hablando con indiferencia. Lo están creando en el palacio del reino de Molden, y los elfos se infiltraron una vez, pero sus planes fallaron debido al maná muerto. Comillas. Es por eso que los elfos oscuros están pensando en trabajar con mi grupo para ayudar al árbol del mundo esta vez. También planeamos hacer que el gremio de mercenarios y los reinos cercanos del continente oriental también ayuden. Alberu mantuvo la boca cerrada. Los elfos también estarán con nosotros. Kale dejó de hablar y miró hacia el tranquilo Alberu. Los dos hicieron contacto visual. Mi hermano pequeño al que le encanta volverme loco. Comillas. Te vuelvo loco. ¿Por qué? No importa.
Alberu negó con la cabeza antes de empezar a hablar de nuevo. El reino de Rohan no tiene las tropas para enviar al continente oriental. Deberías saber eso. Lo sé. No sabía cuándo la Estrella Blanca invadiría el reino de Rohan. Debido a eso, el reino de Rohan estaba reuniendo la mayor cantidad de tropas posible. Por supuesto, se estaba llevando a cabo de manera sigilosa para no preocupar a los ciudadanos del reino. Alberu miró en silencio a Kale, quien sabía de eso y aún le pidió que lo hicieran juntos antes de comenzar a sonreír. Supongo que lo que quieres de mí no son tropas. Eso es correcto. ¿Qué podría necesitar Kale? Alberu empezó a hablar de nuevo. Necesitarás un estatus decente para que el gremio de mercenarios del continente del este y los reinos cercanos cooperen contigo. También será difícil para ti lidiar solo con las secuelas. Había una diferencia entre Kale Enituse yendo al continente oriental y Kale Enituse representando al reino de Rohan, uno de los reinos más fuertes del continente occidental, yendo al continente oriental. Y necesitarás la confirmación del reino de Caro y del reino de Rohan sobre la identidad de Elisnela I y sus acciones. Es más probable que la gente del continente oriental acepte tal confirmación de alguien con un estatus alto. Le sonrió majestuosamente a Kale y continuó hablando. Usa mi nombre y causa un escándalo si se interponen en tu camino. Si los reinos del continente del este los obstaculizan. Si alguien le pregunta a Kale quién eres tú para hacer esto. El reino de Rohan y mi nombre. Puede usarlos como desee en el continente oriental. Kale puede ser un punk pero no abusaría de ese poder. Él podría ser un bastardo que lo vuelve loco, pero había una razón por la que Kale era un héroe en el reino de Rohan. ¿Qué planeas hacer si hago lo que quiero y el continente oriental presenta una queja al reino de Rohan? Alberu se encogió de hombros. ¿A quién le importa? Van a venir e invadir. Les llevará un tiempo llegar a través de barcos y no les sería posible teletransportarse. ¿Y si se meten con nosotros? Kale podía ver los ojos de Alberu que parecían brillar incluso en esta oscuridad. Pegaremos la bandera del reino de Rohan en el continente oriental. Eres bastante codicioso. Lo tomaré como un cumplido. Lo que quieras. Alberu observó que Kale respondía con indiferencia y apartaba la mirada de la roca y la cámara de piedra en sí mientras hacía otra pregunta. ¿Pero tienes alguna prueba de que el poder de la Estrella Blanca, que el poder del atributo cielo es del mundo demonio? Ah, ya ves. Kale explicó las cosas que habían sucedido hasta ahora, así como la información que podría probar que su hipótesis era correcta. Para terminar, llegó el momento de hablar de su reciente viaje al árbol del mundo. Eligió las cosas que podía compartir de su conversación con el árbol del mundo para explicar. ¿Qué pasa con el mundo demonio? Le preguntaste al árbol del mundo sobre el mundo demonio. Kale dejó de hablar por un momento después de escuchar la pregunta de Alberu y comenzó a pensar. Había llevado a la sacerdotisa elfa Adite a la posada después de hacer un trato con Sully, el contratista del elemental de fuego. Tenía que volver a la aldea de los elfos con el árbol del mundo para encontrarse con Adite, y tuvo otra charla con el árbol del mundo mientras estuvo allí. ¿Qué piensas de mis pensamientos sobre la raza demoníaca y el mundo demoníaco? Estoy hablando del poder del atributo cielo de la Estrella Blanca. El árbol del mundo dijo algo no relacionado con la pregunta de Kale. Como mencioné la última vez, no había mucho que pudiera ver alrededor del final de la antigüedad porque mi vista estaba cubierta por la oscuridad. El árbol del mundo repitió lo que ella había dicho cuando se conocieron. Los tiempos antiguos. La historia sobre cómo no podía ver el fluir del mundo porque su vista estaba cubierta por la oscuridad en ese momento. ¿Qué es esa oscuridad? Kale había preguntado una vez más como lo había hecho la primera vez, y el árbol del mundo respondió de la misma manera que lo hizo cuando se conocieron. Solo puedo decir las cosas que el mundo me permite decir. Te lo dije la última vez, ¿verdad? Sí, señora, tú dijiste eso. También dije que no puedo decir nada sobre las cosas que no puedo ver. Eso es correcto. El árbol del mundo dejó de hablar por un momento como si estuviera pensando antes de continuar hablando. No pude predecir el verdadero cuerpo de la oscuridad.
Sin embargo, el yo que viví durante ese tiempo sí vio oscuridad. Desafortunadamente, eso es algo que no puedo discutir. Fue la misma respuesta que en el pasado. No podía predecir el verdadero cuerpo de la oscuridad, sin embargo, sí vio la oscuridad misma. Pero no pudo decir qué era esa oscuridad. Sin embargo, el árbol del mundo continuó hablando esta vez a diferencia del pasado. Kale, no hay muchas cosas que pueda decir. No necesitas esforzarte demasiado, árbol del mundo. El árbol del mundo se rió de Kale, quien respondió con calma antes de continuar hablando suavemente. Te diré una cosa más, Cero. El árbol del mundo había vivido mucho más que los dragones, mucho más que la estrella blanca. El árbol del mundo había existido en este mundo durante mucho tiempo. El árbol del mundo era un ser que nació, murió y renació una y otra vez. Kale, cambia tu proceso de pensamiento. Le estaba diciendo a Kale que cambiara su forma de pensar. ¿Por qué necesitas participar personalmente? Ya sea la puerta al mundo demonio o la puerta al mundo divino. No había necesidad de que se ocuparan de eso. ¿Por qué hacer algo tan engorroso y tratar de arreglarlo usted mismo? El cuerpo del árbol del mundo comenzó a temblar y Kale pudo escuchar los gritos de Adite. El árbol del mundo seguía hablando tranquilamente. Siguió hablando sin detenerse como si estuviera tratando de decirle a Kale incluso un dato extra. Los dioses crean contratos con los humanos. Supongo que se puede decir que son ellos quienes hacen tratos. Los santos y las doncellas santas son personas que tienen contratos con los dioses. No conocen estos contratos, simplemente piensan que fueron elegidos y obsequiados. Es similar al voto de la muerte. Contratar o tratar con dioses que la gente no conocía era similar al voto de la muerte. Ningún poder en el mundo se da gratis. ¿Por qué los dioses dan sus poderes a los santos y a las santas doncellas? Aunque los santos y las santas doncellas no lo sepan, los dioses entregan su voluntad al mundo a través de ellos. Las ramas del árbol del mundo comenzaron a temblar. El dios Sol trató de deshacerse de las criaturas con el atributo de oscuridad que también son parte de la naturaleza a través de los humanos. Adite llamó al árbol del mundo y le dijo que se detuviera. Sin embargo, el árbol del mundo siguió hablando. Sonaba relajada. Además, hay muchos contratos similares a cómo el dios de la muerte recibe la muerte como condición para hacer un trato para mantener los ojos de los dioses en el mundo. A Kale le pareció impactante que el árbol del mundo estuviera hablando de los ojos del dios de la muerte en el mundo del que no hablaría la última vez. El árbol del mundo siguió hablando. ¿Crees que la raza demoníaca no tendría nada de eso? Kale había dejado escapar un grito ahogado. Fue en ese momento. ¡Boom! La rama más grande del árbol del mundo se rompió y se estrelló contra el suelo. Son todos iguales. La voz del árbol del mundo comenzó a calmarse. Ella se rió a carcajadas. Echa un vistazo. Todos están intentando callarme ahora mismo. Kale se centró en la voz del árbol del mundo. Kale, tu vida, nuestras vidas son lo único importante. No dejes que te arrastren. Ya sea un trato o un contrato. Puedes hacer todo lo que desee. Ese es mi plan. Jaja, sí, haz lo que quieras como yo estoy haciendo lo que quiero. Y eche un vistazo al santo Jack y Hannah. Además, mira a Kate que se excomulgó a sí misma. Definitivamente existen debilidades en sus contratos y acuerdos. Algo apareció en la mente de Kale en ese momento. El árbol del mundo continuó hablando en silencio. Más tarde terminemos nuestra conversación más tarde. Luego se quedó en silencio. Ya no podía hablar. Dongsaeng, hey Dongsaeng, ¿por qué te quedas en blanco así? Estás ignorando mi pregunta y estás pensando en otra cosa. No, ¿verdad? Kale rápidamente dejó de pensar en el árbol del mundo. Entonces pudo ver las comisuras de los labios de Alberu que se habían torcido. Finalmente saliste de él. Kale evitó lentamente la mirada de Alberu. De todos modos, la posibilidad de que el poder de la estrella blanca sea del mundo demonio es alta. Siempre que la estrella blanca hiciera un trato o firmara un contrato con la raza demoníaca.
Supongo que no está bien hablar del árbol del mundo. Supongo. No podía contarle a Alberu sobre la conversación que acababa de recordar ni la conversación que tuvo antes sobre cómo el dios de la muerte quería hacer un trato con Kale. Ver a Alberu en silencio hizo que Kale pensara que la conversación había terminado bien y continuaba registrando todo en la cámara de piedra. Por eso no vio la mirada de Alberu. Parece que el dios de la muerte le hizo algo al joven maestro Kale, así que el árbol del mundo le estaba dando algunos consejos. Anteriormente había recibido un informe de su tía Tasa a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Oh, claro, Su Alteza, el joven maestro Kale siempre trata de dejar de lado estos problemas. Así que, mi pequeño sobrino, ¿no deberíamos hacer algo para prepararnos en su lugar? Por supuesto. Había estado de acuerdo con la sugerencia de Tasa. Kale no notó la mirada seria en los ojos de Alberu cuando terminó de registrar todo en la cámara de piedra. Desabrochó un botón después de calentarse por usar su habilidad antes de comenzar a hablar con Alberu nuevamente. Nos vamos. Alberu volvió a su cabello rubio y apariencia de ojos azules y abrió la puerta de la cámara de piedra. Por supuesto, deberíamos ir ahora. Fue en ese momento. Humano. Kale y Alberu se miraron en estado de shock. Raon. Parece gustarle. Oyeron la voz urgente de Raon. Kale y Alberu se dirigieron rápidamente a la superficie. Kale pudo ver a Raon, que ya no era invisible, volando rápidamente hacia abajo mientras pasaba por el medio de la escalera. Raon empezó a hablar tan pronto como vio a Kale y Alberu. Lo siento mucho. Era urgente. Había un dispositivo de comunicación por vídeo en las patas delanteras de Raon. Había pasado un tiempo desde que Kale había visto esa expresión en el rostro de Raon y abrió la boca para preguntar qué estaba pasando. ¿Qué? Bad. Sin embargo, Raon fue más rápido. Bad, dijeron que la maldita cabeza de Bad se había ido. ¿Qué se ha ido? Kale sintió que su mente se apagaba. Raon empujó el dispositivo de comunicación por vídeo hacia él en ese momento. Ha sido un tiempo, joven maestro Nim. Ron le sonrió con calma. Aún no ha perdido la cabeza. Dijo que lo perderá pronto. Ese es el caso. Ron sonrió levemente mientras continuaba hablando. Parece que Bad se ha convertido en rehén. Nos dijeron que fuéramos antes de que le volaran la cabeza a Bad. Kale recordó la conversación que tuvo con Bad antes de venir aquí. Solo confía en mí. El reino de Molden. Descubriré todo al respecto. Espera. Mujajajaja. Bad, que estaba feliz de regresar al gremio de mercenarios por primera vez en mucho tiempo, le había gritado eso mientras bebía botellas de alcohol. Ron continuó hablando. Según el amigo cercano de Bad, Glenn Poef, fue capturado mientras era temerario. Kale dejó escapar un suspiro. ¿Por quién? Por la princesa destronada del reino de Molden. Espera, ¿quién? Kale miró hacia Ron. Ron respondió con una sonrisa benigna en su rostro. La última princesa en perder la batalla por el trono contra Elisnela I. Fue capturado por ella. Capítulo 488 Pelando capa tras capa 5. Bad está siendo rehén de la princesa destronada. Eso es correcto, joven maestro, Nim. La sonrisa benigna de Ron no se registró correctamente en la mente de Kale. Alberu confirmó que la cámara de piedra subterránea no era visible para Raon y Ron, ya que estaban en el medio de la escalera antes de comenzar a hablar con Kale, que parecía estar sumido en sus pensamientos. Elisnela I, la actual monarca del reino de Molden, subió al trono a los 30 y pocos años. Se dice que utilizó su increíble liderazgo para convertir el reino de Molden en el reino fuerte que es hoy. Eso es correcto, Alteza. Ron estuvo de acuerdo respetuosamente con Alberu. Alberu se apoyó en la pared mientras seguía hablando. Hay muchas personas en el continente oriental que consideran que el reino de Rohan es el segundo reino de Molden.
Se habló de que el reino de Rohan era similar al reino de Molden, ya que ambas naciones tenían a un joven que llegaba al poder y desarrollaba su nación en un reino fuerte. Pero hay una cosa que fue diferente. Fue el tema de la sucesión. Alberu sonrió y comentó casualmente a Ron. Parece que conoces bastante la situación del continente oriental. No es mucho, Alteza. Ron fingió ignorancia y dejó de hablar. Alberu lo miró en silencio por un momento antes de continuar hablando. Continuó su explicación para Kale. Originalmente, había dos candidatos a monarcas que lucharon ferozmente por el trono del reino de Molden. No fue una gran pelea porque Elisne el primero fue superior en todas las categorías. Correcto. Inteligencia, fuerza, antecedentes de familiares maternos, número de seguidores y capital. Elisne fue superior en todas las categorías. Elisne la primera desde el principio hasta el fin. Mostró superioridad en todos los aspectos y ascendió al trono. Sin embargo, hubo un momento en que su hermana menor, la princesa Hopis, amenazó a Elisne la primera con el trono. Comillas. Hopis. Kale murmuró ese nombre. Sí, la princesa Hopis, a diferencia de los demás, intentó de forma agresiva derrotar a Elisne la primera. Sin embargo, se dice que vive tranquilamente después de perder la batalla. Bueno, ella solo puede vivir tranquilamente ya que ha sido exiliada. A menos que el heredero al trono se determine temprano como lo fue con Alberu, solo quedaban dos opciones para los demás que lucharon hasta el final. Muerte o exilio. Si optaban por el exilio, tenían que vivir el resto de sus vidas tan tranquilos como una rata bajo vigilancia. Comillas. Honestamente hablando, todavía no sé por qué Hopis trató de enfrentarse a Elisne la primera. Esto se debió a que la victoria de Elisne el primero estaba casi garantizada. Además, los dos son hermanos de sangre. Ni siquiera son medios hermanos. Hermanos. Sí, es por eso que Hopis ni siquiera pudo obtener el apoyo de sus familiares maternos. Todos apoyaron a Elisne. Alberu inclinó la cabeza hacia un lado. Había estado recopilando información sobre el reino moldeado después de que Kale le contó sobre el reino moldeado y el ilusionista la última vez. Además, se decía que los dos tenían una muy buena relación entre ellos hasta que Hopis de repente comenzó a luchar por el trono. Los parientes maternos de Hopis y Elisne aún no saben por qué Hopis de repente comenzó a rebelarse contra su hermana mayor. De verdad. Los ojos de Kale se nublaron. Alberu miró hacia Kale y respondió: supongo que sentiste lo mismo que sentí mientras te hablaba de eso. Alberu miró hacia Kale, Raon y Ron mientras continuaba hablando. No se siente extraño. Ese parece ser el caso. Kale empezó a pensar en Bad. El rey mercenario Bad no es alguien que fanfarronea. Me dijo que obtendría información sobre el reino de Molden, por lo que el hecho de que se acercara a Hopis debería significar que ella tiene algún tipo de secreto. Sí, o un secreto o la clave para revelar el secreto. Un secreto o una clave. Kale se volvió hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Como acabó siendo capturado Bad. Usando la información de Glenn Poef que estaba mirando desde atrás, Ron comenzó a explicar la situación. El amigo cercano de Bad y el mago de mayor grado, Glenn Poef, trató de evitar que Bad visitara la residencia de Hopis. Pero él no es del tipo que escucha, por lo que Glenn Poef acordó que Bad entrara solo a la residencia mientras él ayudaría desde la parte trasera. Al parecer, Bad nunca salió por mucho que esperó. Eso hizo que Glenn debatiera si debería entrar también a la residencia o contactar al gremio de mercenarios para obtener refuerzos. Glenn Poef aparentemente recibió una llamada en su dispositivo de comunicación por vídeo en ese momento. Era el dispositivo de comunicación por vídeo de Bad. Sí señor, el dispositivo de comunicación por vídeo de la llamada era de Bad, por lo que Glenn Poef lo aceptó de inmediato. Intervino Alberu. Y fue entonces cuando confirmó que el rey mercenario fue tomado como rehén. Eso es correcto, Alteza. Ron señaló a alguien. Glenn Poef se acercó con una sonrisa incómoda en el rostro y se inclinó hacia Kale y Alberu. Luego activó inmediatamente un dispositivo de grabación de vídeo cuando comenzó a hablar.
Grabé el contenido de la llamada que recibí y debería poder entender la situación después de echar un vistazo. CHHH. El dispositivo de grabación de vídeo pronto brilló cuando la grabación guardada comenzó a reproducirse. Humano, es Bad. Seguro que lo es. Era Bad, pero... Cale empezó a fruncir el ceño mientras miraba la pantalla. MMPH. Podía ver una habitación sencilla y ordenada. Era mucho más pequeño de lo que esperaba para la residencia de una ex princesa que luchó por el trono. Escuchó la voz de Alberu detrás de él. Supongo que no hay forma de que le den una bonita residencia a una princesa destronada en el exilio. Él decía que ser amable era simple, la habitación que estaban mirando era vieja y en mal estado. Había algunas estanterías y una cama vieja pero limpia en la habitación, y esas estanterías estaban llenas de libros que parecían haber sido leídos mucho. MMPH. Y encima de esa cama vieja pero limpia. MMPH. Bad se agitaba. Sus brazos y piernas estaban atados y también tenía una mordaza en la boca. Le falló a su cuerpo y parecía estar tratando de decir algo mientras miraba el dispositivo de comunicación por vídeo, pero la mordaza hizo imposible entender lo que estaba diciendo. Omi. Escuchó la voz de una mujer en el vídeo en ese momento. Aparte de la cama y las estanterías, también había una mesa vieja y 2 sillas en la habitación. Las sillas y la mesa estaban hechas de madera vieja. Una mujer sentada en una de esas sillas sonrió hacia la pantalla. El té tiene un sabor maravilloso. La mujer que estaba tomando té en una taza de madera estaba vestida con sencillez pero pulcramente. Humano. Me recuerda a la duquesa. Como mencionó Raon, Cale recordó a la duquesa Violan mientras miraba a Hopis. Hopis era mucho más joven que ella, pero la forma en que llevaba el pelo recogido sin un solo mechón suelto y la forma noble en que bebía el té. Incluso la refinada mirada de gracia que emanaba de su expresión le hizo pensar en la duquesa Violan. Llevaba ropa gris vieja porque vivía en el exilio, pero mostraba la gracia de una mujer que disfruta de una breve hora del té en la oficina del palacio. Su voz cuando dijo que el té era maravilloso sonaba extremadamente elegante. No parecía alguien que lo hubiera perdido todo. Hablando honestamente, se veía más majestuosa que Alberu. Cale inconscientemente comenzó a mirar hacia Alberu. ¿Qué es? ¿Por qué me miras así? Cale se giró lentamente mientras respondía. No será fácil de manejar. Sí. Alberu estuvo de acuerdo con esa afirmación. Hopis parecía un oponente difícil. Cale se aseguró después de escuchar sus siguientes palabras. Clic. Dejó la taza de té con gracia antes de empezar a hablar de nuevo. También tenía una elegante sonrisa en su rostro. Señor, el té realmente sabe maravilloso cuando lo bebes después de capturar a alguien. Ah. Cale estaba seguro. Realmente no sería fácil tratar con ella. Humano. Bad parece un idiota estúpido que entró solo en la guarida de un dragón. No estaba en desacuerdo con Raon. Cale no tenía forma de saber cómo Bad, que era un maestro de la espada y tenía un antiguo poder, terminó siendo capturado y atado por Hopis, una princesa destronada. Especialmente porque Hopis se veía elegante sin una sola gota de sudor en este momento. Escuchó a Glenn responderle en la grabación. Mier asterisco a, debes tener cómplices contigo. Bad luchó y negó con la cabeza. Escuchó una voz majestuosa responder. Señor, ¿quién ayudaría a una princesa destronada que no tiene nada que ofrecerles? Por ser el amigo íntimo inteligente del rey mercenario, no puedes usar tu maldita cabeza. Cale escuchó la voz de Alberu. Comillas. Wow, quiero aprender a hablar como ella. Yo también. Hopis estaba hablando de manera bastante única mientras sonaba elegante en el proceso. Yo también quiero aprenderlo. Cale negó con la cabeza hacia Raon. Mira qué pasa si aprendes a hablar así. No más bocadillos para ti. Escuchó a Glenn responderle. Tú sabes quién soy. Señor, ¿cómo no puedo? Ustedes dos eran una combinación famosa mucho antes de que comenzara a cultivar en este campo remoto. Supongo que crees que tengo mier asterisco a por cerebro.
Su elegante sonrisa la hacía parecer una pintura. Eso no. Luego escuchó la voz ansiosa de Glenn. Bueno, de todos modos, quién es usted no es importante en este momento, ¿verdad, señor? Hopis, que había vivido mucho tiempo como princesa, incluso si fue destronada y vivía en el exilio ahora, había continuado hablando respetuosamente con Glenn. Cale centró su mirada en Hopis en la grabación. Hopis miró directamente al dispositivo de grabación de vídeo en ese momento y terminó haciendo contacto visual con los Hopis dentro de la pantalla. Ella empezó a hablar. Señor, dijo que vino a conocer los secretos de la familia real Molden. ¡Ay, ese idiota! Fue capturado después de decir eso. Cale podía oír a Glenn murmurar. No le importaba mientras continuaba concentrándose en Hopis. Sonreía elegantemente, pero sus ojos no habían sonreído ni una sola vez. De hecho, sus ojos habían estado observando fríamente a Glenn todo el tiempo. Cale escuchó a Alberu murmurar junto a él. Alguien como ella siempre fue rechazada por el Isne aparte de esa vez. En realidad, lo más importante. Cale estaba concentrado en otra cosa. Alberu también murmuró sobre eso. Ella no tiene los ojos de alguien que tiene que vivir su vida en prisión. Estoy de acuerdo. Cale estuvo de acuerdo con Alberu. Los ojos de Hopis no se parecían a los de alguien que estuviera desesperado después de perder ni a alguien que había perdido toda esperanza. Tampoco se parecían a los ojos de alguien que estuviera resignado a su destino. Tenía los ojos de alguien que estaba esperando su momento y esperando su momento. Ella empezó a hablar. No hay razón para que el rey mercenario venga aquí de repente con ganas de conocer los secretos de la familia real Molden. De hecho, ni siquiera debería saber que el reino de Molden tenía secretos. Señor, debe haber alguien detrás de ustedes dos. Cale sintió que la estaba mirando y charlando con ella a pesar de que estaba viendo una grabación. El té del que tomó un sorbo se estaba enfriando rápidamente. Los ojos de Hopis volvieron a mirar hacia adelante. La persona detrás de ti es alguien que ha descubierto un poco los secretos de la familia real Molden. La persona que estaba de pie sin dejar ninguna abertura continuó hablando con Cale. Estoy hablando con usted que está detrás del rey mercenario. No había llamado para charlar con Glenn. La persona detrás del rey mercenario. Ella estaba hablando con esa persona desconocida. Ven aquí de inmediato si deseas conocer los secretos. Ella invitó a esa persona a su residencia. Tendrá que darse prisa, si tardas demasiado. Su mano señaló con gracia hacia algún lugar. La maldita cabeza del rey mercenario podría explotar. MMPH. El rey mercenario comenzó a agitarse después de ver a Hopis apuntándolo. Sin embargo, Cale no tuvo tiempo de mirar al rey mercenario. Sonreía elegantemente. Y señor, nada es gratis. Los ojos de la mujer que había estado esperando su momento y esperando su momento brillaban. Vamos a hacer un trato. Entonces terminó la grabación. ¡Qué entretenido! Las comisuras de los labios de Cale comenzaron a levantarse. Miró a Ron, quien movió la pantalla hacia él y preguntó. ¿Dónde está la residencia de Hopis? ¿Dónde estaba el lugar donde fue exiliada? Había visto una montaña escarpada fuera de su ventana. Ron empezó a hablar en ese momento. Es el lugar más peligroso del reino de Molden. La expresión de Cale se volvió extraña. El reino moldeado. Era un reino ubicado en el centro del continente oriental con vastas llanuras y amplias carreteras que facilitaban el desarrollo del comercio. Solo había un lugar peligroso en ese reino. ¿No es esa la cordillera de Molden? La cordillera de Molden. Allí era donde se encontraba la residencia de la familia Molan de Ron. Era la misma cadena montañosa donde se encontraba la residencia que acababan de quitarle a Arm. Eso es correcto, joven maestro, Nim. Hopis vive actualmente en el exilio en un pequeño pueblo remoto cerca del pie de la cordillera de Molden. La montaña visible fuera de la habitación de Hopis era una de las montañas de la cordillera de Molden. Cale comenzó a subir las escaleras de nuevo. Ron continuó hablando con Cale. Joven maestro, Nim, te estaré esperando.
La aldea de los elfos con el árbol del mundo. Tenía 3 días para regresar y reunirse con Adite y el árbol del mundo. Había usado una parte de ese tiempo para encontrarse con el elementalista Sully y Alberu. Sin embargo, todavía le quedaba una gran parte de esos 3 días. Estaré allí en 30 minutos. Sí, señor, te prepararé un té de limón por primera vez en mucho tiempo. Los hombros de Cale temblaron levemente. Ron solo sonrió benignamente.